apoyada al pie de un árbol, delante de la casa, y la llave y el sombrerero tomaban un té. ¡Pero qué té! ¡Un verdadero té de locos! Buenos días o buenas tardes a todos. ¡Cuántos lindos dulces! ¡Y qué buen aroma de té! ¡No hay puesto! ¡No hay puesto! ¡Hay mucho puesto! ¡Hay mucho puesto! Nunca vi gente tan discreta como ustedes dos. Ahora la has visto y conocido. ¿Quieres? ¿No? Porque a mí me gusta el té y además no bebo ningún vino en la mesa. El sombrero lo decía por decir, claro, no hay vino en la mesa. Si quieres té, sírvete, vamos. Tú también, Cato, sírvete, pero cuidado que las tazas no tienen fondo. ¿Y entonces cómo se hace para tomar el té? Muy sencillo. Se toma en el platito en lugar de la taza. ¡Qué divertido! ¡Delicioso! Para mí está perfecto. Yo siempre tomo en un platito. ¿Puedo servirme otra taza? Es decir, otro platito. Claro que bien. Pero no demasiado, porque de otra manera no va a quedar para el lirón. Pero si el lirón está dormido. Claro, ahora duerme, pero al despertar tomará todo el té que encuentre. ¿Cómo nos verán otros invitados? No, ningún invitado. Esta mesa la preparamos para nosotros tres. Para mí, que soy la dueña de casa. Para su mujer, que es mi vecino. Y para el lirón, que siempre nos hace muy buena compañía. ¿Cómo puede hacerles compañía si siempre está dormido? Cuando se despierte hablará solamente él. Nos contará sus viajes, nos divertiremos con sus adivinanzas, nos hablará de sus parientes que no le dejan dormir. Ay, qué lindo. Ojalá se despierte pronto. Me gustan tanto las adivinanzas. Mientras tanto, ¿podría degustar algún pastelito? ¿Qué tienes por degustar? Es una manera gentil para decir, ¿puedo comer los dulces que están en la mesa? Claro que puedes, pero cuidado, son tan dulces, tan suaves, tan livianos que apenas se tocan vuelan. Solo quien es muy hábil logra ponérselos en la boca. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué divertido! ¿Puedo probar? ¿Puedo probar yo también? Claro que puede. De todas formas, no logrará agarrar ninguno. ¡Fantástico, fantástico! Nunca me habían echado una broma tan tonta. Es muy divertido, pero uno queda con hambre y con las ganas de comer estos dulces. Pero ¿cómo hacen ustedes para comer estos dulces tan buenos? Nosotros mismos a veces lo logramos y otras no. 1, 2, 3, ahí va. ¡Ahí va, ahí va! Me comí un dulcito. ¡Qué bueno! Yo también me comí uno. Basta, basta, no van a quedar para el limón. Pero si él duerme. Caramba, este reloj se me para siempre, ya deberían haber pasado las 5, pero todavía no han llegado las 6. Ya es hora que el león se despierte y empiece a decir sus adivinanzas. ¿Qué diferencia hay entre un cuervo y un pupitre? ¡Qué bueno! Ahora sí que nos vamos a divertir. A mí sí que me gustan las adivinanzas. ¿A cómo estamos hoy? A 4. Mi reloj marca 2 libras de diferencia. Te lo había dicho que la mantequilla no servía para componer el reloj. Pero la mantequilla es muy buena. También se le han metido algunas migajas. No le tendrías que haber untado con el cuchillo del pan. Pero una mantequilla es muy buena. ¿Qué reloj tan raro? Marca el día del mes y no marca la hora. ¿Y acaso de marcarla? ¿Y tu reloj marcará, no? No, pero el año se demora mucho en pasar. Es exactamente de lo que yo digo. No entiendo, pero paciencia. Ay, qué lástima. El lirón se quedó dormido otra vez. ¿Por qué? ¿Ya no sabes la venganza? Me rindo. ¿Cuál es la solución? No tengo ni la menor idea. Y yo menos. Me parece que ustedes podrían emplear mejor su tiempo en lugar de desperdiciarlo en respuestas sin respuestas sentadas. En cambio, la respuesta hay para quien lo sabe encontrar. Entonces